Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos en familia para poder recibir la buena palabra que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias porque en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, Señor. Gracias por la vida que tú nos das día a día. Reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, en ti está nuestra seguridad, en ti está nuestra salvación, en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Y te agradecemos por la vida que tú nos das día a día, Señor. Gracias, papito lindo, por este nuevo tiempo que empezamos contigo. Gracias porque estamos pasando un momento de cómo poder vivir por fe como justos que somos, Señor, justificados y lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, como tú sabes hacerlo, Señor, a fin de que podamos ser edificados, alimentados, nutridos, fortalecidos en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Cada semana estamos aprendiendo un poco más acerca de cómo vivir, como dice la palabra de Dios, y que el justo vivirá por fe. Y qué interesante es para nosotros poder afirmar nuestra vida en base a nuestra vivencia en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas a través de la fe? Amén. Por eso que vemos lo que la palabra dice, ¿no? En Hechos, versículo 17, perdón, capítulo, perdón, en Romanos capítulo 1, verso 17, dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Es importante, hermanos, que el Evangelio, la buena noticia que nosotros recibimos de parte del Señor, obviamente es por fe. Amén. Es por fe desde un inicio y va a continuar por fe durante toda nuestra vida. Y es lo que Dios quiere que nosotros cada día firmemos nuestra vivencia constante en fe con el Señor. No podemos vivir una vida, amados hermanos, de cristiana sin la fe. No podemos vivir una vida que agrade a Dios sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque si nosotros nos vamos a acercar a Dios para clamar a Él, para pedir a Él, para poder invocar su nombre, para poder reconocer lo que Él es, tenemos que saber en primer lugar que Él es un Dios real. Amén. Que Él es un Dios real y es un Dios que recompensa, que da lo que Él promete. Amén. Y nosotros tenemos que estar seguros en esa verdad. Por eso que su palabra nos dice, tal como está escrito, el justo vivirá, vivirá por la fe. Amén. Vivirá por la fe. Y hay muchos clarísimos ejemplos a través de la Biblia que nosotros vamos a empezar a conocer a través de ella cómo tenemos que vivir por fe. Y el vivir por fe no es vivir angustiado, no es vivir preocupado, es vivir mirando al Señor. Vimos la semana pasada las tres etapas de la fe, cómo está nuestra fe. Si estamos en una fe de poca, un nivel de poca fe, donde nuestra fe tal vez está batallando, está luchando por creer y aún viene la duda, la circunstancia, la situación como que no cambia y nuestra duda está ahí luchando y no sabemos cómo afirmar nuestra fe. Pero Dios nos invita a que podamos subir de nivel, que empecemos a confiar en Él. La manera que vamos a poder subir de nivel de una poca fe a una gran fe es cuando empezamos a ver a Dios, no las circunstancias. Cuando vemos a Dios en medio de los problemas, cuando vemos a Dios en medio de cualquier situación, por más difícil que sea, vemos a Dios como la respuesta a nuestro clamor. Entonces la poca fe va a demandar directamente lo que Dios es capaz de hacer y cómo nosotros vemos el resultado de nuestra confianza en Dios, no en lo que pase a mi alrededor, sino lo que Dios está haciendo. Y cuando pongo mi fe en el Señor, yo voy a vivir seguro, voy a vivir confiado, voy a vivir tranquilo, voy a vivir en paz. No voy a vivir de espalda a la situación, sino voy a enfrentar la situación, pero con la autoridad, con la vivencia que Dios me ha concedido y con la autoridad que Dios me dice que yo pueda enfrentar las cosas. Amén. Vimos claros ejemplos, como muchas personas tuvieron gran fe, que en medio de las circunstancias y de la adversidad ellos creyeron que Dios estaba a favor de ellos, Dios iba a obrar a favor de ellos y vimos los resultados que tenía. Amén. Y Dios nos invita a que sigamos creciendo en nuestra fe hasta que lleguemos a una fe fuerte, una fe que sea como Dios realmente se mueve en esta vida. Y eso Dios quiere y nos lleva a que nosotros vivamos. No solamente que tengamos poca fe, que todos iniciamos en poca fe. Cuando aceptamos a Jesús, todos empezamos nuestro caminar con Dios a una fe así resigna, conociendo a Dios. No sabíamos si Dios respondería o no respondería a una situación. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y ver que Dios interviene en cada área de nuestra vida, nuestra fe se incrementa a tener una gran fe. Y cuando ya estamos moviéndonos en esta gran fe, Dios nos invita a que vivamos a un nivel de fe como Él quiere que vivamos.
Jesús claramente lo dijo en Marcos 11, ¿no? Tengan fe en Dios. En otra versión dice, tengan la misma fe que Dios tiene. Esa fe que puede mover montañas. Esa fe que no hay nada imposible para todo aquel que cree. Esa fe que es capaz de poder mover cualquier cosa o cambiar cualquier circunstancia si tú tan solamente lo crees. Pero ese nivel de fe está acompañado de mucho compromiso, mucha honra, mucha humildad, mucho deseo de poder vivir como Dios quiere que tú vivas. No es difícil, hermanos. No es difícil, no es nada extraño, no es wow, qué difícil, será para solo los pastores, ministros, no, es para todo aquel que cree. Hebreos 11, pero Marcos 11:23 dice, si tú tan solamente crees, si tú lo crees, lo vas a obtener. Y esa creencia no viene porque yo digo, sí, creo, no. Esa creencia está basada en una relación con Dios, en una comunión con Dios, en una vivencia con Dios, en un darle lugar a que Dios intervenga en esa situación. Y vamos a aprender hoy día cómo actúa nuestra fe. Y claro, nuestra fe actúa, amados hermanos, en esos tres niveles que tenemos. Y tenemos un clarísimo ejemplo que hemos estado hablando. Justamente el padre de la fe nos va a hablar cómo actuar en fe. ¿Cómo actúa tu fe? Y a veces, hermanos, nosotros necesitamos cada día afirmar nuestra vivencia, cómo actúa nuestro Dios y cómo nosotros respondemos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestras fortalezas, con nuestros triunfos, con nuestros fracasos. En todos esos ambientes Dios sigue siendo Dios y quiere moverse con nosotros en cuanto a nuestra fe. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hebreos capítulo 11, verso 8. Da un pequeño resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 11, verso 8. 11, Hebreos 11 claramente es el capítulo de la fe. Habla mucho acerca de la fe. Iniciamos este tema como hablando de Hebreos 11. Muchos temas importantes, Hebreos 11, Hebreos 6 y sigue hablando. En Hebreos 8 va a hablar acerca de un personaje que hemos estado ya tratando muchos días de este tema en cuanto a la fe. Habla acerca de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Porque él escuchó un llamado, escuchó esa voz, creyó en esa voz, obedeció esa voz y se movió por causa de ese llamado. Él no sabía dónde iba, solamente seguía la voz de aquel que lo había llamado. Amén. Esa es una gran fe, porque por la fe Abraham pudo actuar de esa manera. Por la fe Abraham pudo moverse de esa manera. Y este pasaje claramente hace un reflejo, digamos, es el resumen de todo lo que la Biblia habla en Génesis 12 hasta el Génesis 25. 14 capítulos de la Biblia que hablan acerca de un personaje llamado Abraham, el padre de la fe, aquel que nos va a enseñar cómo es nuestro andar, cómo es nuestro actuar en la fe, cómo nosotros podemos movernos en la fe, cómo nuestra fe puede ir creciendo y cómo a veces fallamos en nuestra fe y por qué fallamos. Y Abraham quiere enseñarnos cómo tenemos que afirmar nuestra vida con el Señor. Amén. Vamos entonces en Génesis capítulo 12, verso 1, vamos a hacer un poco de estudio eh, respecto a Abraham en Génesis capítulo 12 en adelante, ¿no? En Hebreos 12 dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el primer llamado que Dios hace a Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Jehová habla a Abraham. Jehová empieza a comunicarse con una persona. Tal vez Dios te está hablando a ti de una u otra manera. Cada uno, amados hermanos, Dios no tiene un modelo único. Dios tiene diferentes formas como se expresa con las personas. Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, porque somos diferentes. Nadie es igual. En este mundo ningún ser humano es igual. No somos idénticos. La forma que Dios me habla a mí no es la forma como Dios te habla a ti.
Y yo voy a respetar como Dios te habla a ti y tú respeta como Dios me habla a mí, porque Dios habla de una manera diferente. Y Dios había dicho a Abraham, le dio una instrucción. Cuando Dios llama a Abraham, amados hermanos, acuérdense que Abraham no estaba en una iglesia, Abraham no estaba dentro de un servicio, Abraham no estaba alabando a Dios, Abraham no tomaba tiempo para escudriñar la escritura ni buscaba al Señor, no. Abraham venía de una nación, ¿no? Idólatra. Él venía de Ur de los Caldeos, una nación totalmente lejana del Señor. Y Dios lo llama en esa condición a Abraham. Y Abraham creyó la voz del Señor. Es importante porque este creer de Abraham hace que Dios considere su creer de Abraham como si Abraham fuera un justo por su creer, por confiar en el Señor. Por lo tanto, Abraham escucha la voz de Dios y considera sus palabras y decide obedecer a Dios. Amado hermano, tú puedes escuchar la voz de Dios. Dios te va a estar hablando de una u otra manera. Y tú vas a considerar escuchar la voz de Dios y obedecer su voz o simplemente escuchar la voz de Dios e ignorarla o simplemente no querer escuchar de Dios. Dios en este tiempo nos está hablando a través de su palabra, la Biblia. Si quieres decirme, ¿quieres cómo quisiera escuchar de Dios? Pues bueno, ve a la Biblia, lee las escrituras. Dios está hablándote a ti allí, ahora. Amén. Dios escuchó la voz de Dios. O perdón, Abraham escuchó la voz de Dios y consideró sus palabras y ¿qué hizo el siguiente acto? Obedeció. Abraham no dudó en lo que Dios le dijo. No preguntó a Dios, pero Dios, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cuáles son los recursos? ¿En qué lugar voy? No. Simplemente escuchó la voz de Dios, creyó lo que Dios le dijo, consideró lo que Dios le estaba diciendo y simplemente empezó a obedecer. Verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham no simplemente dijo, bueno, escucho la voz de Dios, considero la voz de Dios, voy a obedecerlo. No, sino que Abraham actuó en lo que él había creído. El gran caminar de fe, amados hermanos, que nosotros necesitamos vivir en nuestra vida es actuar en lo que nosotros creemos. Pablo decía, yo creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, entonces tenemos que hablar lo que creemos. Y nuestro hablar, amados hermanos, va a marcar el destino hacia donde vamos a ir. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás proclamando? ¿Qué estás hablando? Porque tu hablar va a marcar lo que estás creyendo. Abraham dijo, bueno, Dios me dijo que salga de aquí. Sarai, vamos, recojamos todas las cosas, levantemos nuestra tienda, todo lo que tenemos que mudarnos con todo hacia donde Dios nos va a decir que vayamos. Y Abraham cogió todo, dice, y se fue, salió del lugar. Por lo tanto, amados hermanos, la obediencia no simplemente, amados hermanos, es un decir, sí, Señor, yo te creo, sino la obediencia te lleva a actuar en base a lo que has creído. Y el actuar en base a lo que has creído va a determinar muchas cosas en tu vida. A una mujer que tenía 12 años de estar enferma, ella creyó que si tan solamente tocara a Jesús, el borde de su manto sería sana. Y Jesús no estaba solo, hermanos. Jesús, había una multitud que siempre lo acompañaba. Y esta mujer tenía 12 años que padecía flujo de sangre. Imagínense, 12 años enferma, botando sangre. Una mujer que estaba débil. Ella trataba de muchos medios, de muchas formas, trataba de sanarse. Imagínense una mujer que tiene 12 años de enfermedad. Estaría mal. Pero ella no consideró su cuerpo como estaba débil. No consideró la imposibilidad de poder llegar hasta Jesús. Llegar a Jesús no era fácil. Acuérdense que Jesús estaba rodeado de muchísima gente. Pero dije, si tan solamente llego donde Jesús y toco el borde de su manto, seré sana, porque la fe habla el destino que hacia donde te diriges y obedece lo que tú crees. Amén. Por lo tanto, Abraham puso su confianza en Dios. Porque a salir de un lugar, hermano, si Dios te dice ahorita donde te encuentras, sal de tu casa y ve al lugar que yo te mostraré, yo pregunto cuántos de nosotros nos levantaríamos y saldríamos al día siguiente. Tal vez lo pensaríamos, mira, tenemos familia, ¿a dónde vamos a ir? ¿Tendremos comida donde vamos a estar? ¿Habrá lugar donde vivir? ¿De qué vamos a vivir en ese lugar? Estaríamos pensando muchas cosas. Y acá tenemos un claro ejemplo de una obediencia, como se dice, ¿no? Con un corazón sincero a Dios. No era una obediencia
digamos, por conveniencia, una obediencia, como, bueno, yo voy a ir siempre y cuando tenga la comodidad del caso, tenga pues donde quedarme, tenga, digamos, provisión, tenga todo lo necesario, no. Abraham no estuvo viendo eso, simplemente cogió todo lo que tenía y no se fue solo con su esposa, se fue con todo, se fue con sus siervos, con todo, con sus ganados, sus animales, todo lo que tenía y se fue hacia donde Dios le dijo que vaya. Y salieron, dice, con dirección hacia Canaán, ¿no? Por lo tanto, Dios, amados hermanos, te va a decir siempre dónde vas a ir y a dónde vas a llegar. Pero tú tienes que recibir ese mensaje de parte del Señor en tu corazón y tienes que creer que es Dios quien te dice que hagas lo que tienes que hacer. Amén. No nos podemos mover por emociones, no nos podemos mover por las circunstancias. Tenemos que movernos por lo que Dios nos dice en su palabra y lo que Dios habla en tu corazón. Amén. Ahora, es importante, hermanos, y eso lo vimos la primera vez que estábamos tomando este tema, de cuáles son los requisitos para iniciar nuestro caminar de fe. ¿Se acuerdan? Eran 5 requisitos importantes. El primero era escuchar de Dios, y Abraham escuchó al Señor. Cuando empezamos a vivir nuestro caminar de fe, tenemos que, nuestro caminar de fe tiene que ser, o iniciamos este caminar escuchando la voz de Dios. Amado hermano, yo te digo, no te atrevas a dar un paso en tu vida si es que Dios no te dijo que lo hagas. Y eso nos va a llevar a nosotros a empezar un nivel de vida totalmente diferente, porque Dios es quien nos va a guiar. Amén. Punto 2 era, tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Qué Dios te está diciendo para que hagas en este tiempo? Si Dios te dijo algo que hagas, entonces muévete para hacerlo. Amén. Tenemos que obedecer al Señor. Segundo, tenemos que aprender a depender de Dios. A veces nosotros no estamos acostumbrados a depender de Dios. Muchas veces nosotros, sí, yo vivo confiando en el Señor, pero confío en que tengo mi seguro tengo mi dinero ahí, tengo mis provisiones bien, tengo un lugar donde estar durmiendo, empiezo a ver mis comodidades o dónde voy a estar. Pero a veces no dependemos de Dios y necesitamos aprender a depender de Dios. Amén. Necesitamos aprender a depender del Señor, porque si nosotros no dependemos del Señor, hermanos, entonces vamos a empezar a pasar momentos muy difíciles. El cuarto punto es tenemos que aprender a esperar en el Señor. A veces no queremos esperar al Señor. Y vamos a ver más adelante cómo Abraham pasó momentos difíciles en su vida porque no esperaron en el Señor. Sara no quiso esperar en el Señor. Pues Sara se desesperó, se angustió, dijo, Señor, no puede ser. ¿Cuántos años tenemos ya? Tú has dicho que vamos a tener no hijos, descendientes y no hay nada, ¿no? Tal vez sea de esta manera. Y trataron de dar una manito al Señor. Amados hermanos, una manito al Señor a veces es una gran desobediencia. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que dejar, no apagar el sonido de nuestros sentimientos, de nuestra mente, de nuestra vista, para escuchar solamente lo que Dios nos está diciendo. Porque muchas veces podemos ser movidos o llevados o sacados del plan de Dios por simplemente escuchar otras voces. Amén. Y el último punto que es muy importante, que es cuando empezamos nuestro caminar de fe con el Señor, tenemos que aprender a alabar a Dios, adorar a nuestro Dios. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, miren lo que hizo, ¿no? Dice en el verso 7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien había aparecido. Y Abraham había llegado a la tierra de Canaán, y Dios le dice, esa es la tierra que daré a toda tu descendencia. Y cuando Abraham recibe esa tierra como herencia, ¿qué hace Abraham? Abraham simplemente dice, edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. O sea, Abraham adoró a Dios. Amados hermanos, qué bueno es cuando estemos en tiempo de quietud, de espera, ¿no? Adorar a Dios. Adorar a Dios. La Biblia dice que cuando Abraham que esperaba la gran promesa de su hijo, ¿no? ¿Qué hacía Abraham? Dice que se fortalecía. ¿Y cómo se fortalecía Abraham? Dando gloria a Dios, ¿no? Dando gloria al Señor. En el verso siguiente dice, y edificó ahí altar, en el verso 8 dice, luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre
de Jehová, ¿no? Nuevamente Abraham, ¿no? Edificando un altar para alabar y adorar al Señor. Qué importante, amados hermanos, es que en nuestro caminar diario, en nuestra vivencia diaria de fe, tengamos tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. A veces vivimos tan apurados en este mundo, tan agitados en nuestra tierra, tan agitados en nuestro vivir diario, que no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero a veces no le damos tiempo al Señor. Y ahí está el gran punto, que a veces nuestra fe se debilita porque no estamos dándole lugar al Señor. Y tenemos que darle lugar al Señor en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, cada vez que nosotros, amados hermanos, empezamos a caminar en fe, van a haber momentos en nuestra vida que van a suceder cosas difíciles y que de repente no estamos firmes aún para poder confiar en el Señor. Porque ¿qué pasó? Hubo en el verso 10, dice que ya Abraham había llegado a Canaán, estaba en la tierra que Dios le había prometido. Dios le dijo, mira, ahí está esta tierra, toda esta tierra te la daré. Pero ¿qué pasó? Hubo hambruna, dice. Verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, y entonces descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, ¿no? Fíjense, cuando a veces nosotros, hermanos, en nuestro caminar de fe, aún estamos en este proceso de confiar en Dios, no buscamos a Dios en primer lugar. Abraham no buscó a Dios, amados hermanos. Abraham no fue y dijo, Señor, estoy en esta tierra, no hay comida. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Él no fue a buscar al Señor. Y a veces en nuestro caminar de fe, hermanos, vamos a hacer las cosas a nuestra manera, de nuestra forma, por nuestras costumbres o como sabemos hacerlo, y no consultamos al Señor. Y ahí tenemos que aprender, hermanos, cada día, a aprender a depender del Señor. Abraham no dependió de Dios en este momento. Él pensó que él podía solucionar las cosas. Y pensamos que, o nos podemos hacer una gran pregunta y decir, ¿Dios se olvidó de Abraham, hermanos, en ese lugar? ¿Ustedes creen que Dios lo sacó, le dijo, ve a tal lugar y ahí, bueno, yo no sé, ya ve tú? No, yo creo que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus siervos. Él no los abandona, Él no los deja. Tal vez nosotros nos olvidamos de Dios. Abraham no confió en Dios y actuó según su parecer. Actuó conforme él pensaba que debería hacer. Y dijo, bueno, acá no hay comida, allá sí hay comida, me voy donde hay comida. Y se fue a otro lugar que Dios no le dijo que vaya. Dios no le dijo, Abraham, ahí en Canaán va a haber un tiempo de escasez, entonces tienes que irte donde hay comida. No, Dios no le dijo eso. Simplemente ve a la tierra que yo te mostraré y ahí vivirás. Pero ¿qué pasó? Que muchas veces en nuestro caminar con fe, amados hermanos, nosotros fallamos al Señor. O simplemente no buscamos a Dios como nuestra primera opción. Buscamos diferentes motivos, diferentes soluciones, pero no buscamos a Dios. Y a veces, como dice, no fallamos en nuestra fe. Y hay muchas acciones en nuestra vida, amados hermanos, que a veces hacemos sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y saben cuál es lo malo, amados hermanos? Es que muchas veces nos mantenemos en esa situación lejos de Dios. Pero tenemos que aprender que si tomamos una decisión fuera de los propósitos de Dios, entonces volvamos nuevamente a los caminos del Señor. Dice que fueron a Egipto y en ese lugar sabemos lo que pasó. Abraham falló al Señor. Abraham pecó. Abraham hizo algo que no debería hacer, no solamente él, ¿no? No confió en el Señor, sino que confió en sus propios recursos, en sus propios medios. Le dijo a su mujer que mintiera. Dijo que tú no eres mi mujer, ahora tú eres mi hermana para salvar mi vida, porque si dicen que yo soy tu esposo, me van a matar. Y para yo salvar mi vida, entonces no digas que eres mi hermana, ¿no? Y luego vemos todo lo que pasó, ¿no? Dios empezó a cuidar. Fíjense, hermanos, que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro descuido, a pesar de no confiar en Dios, Dios nunca deja de ser fiel a nosotros. Amén. Dios sigue siendo fiel. Por eso Pablo decía, no, si nosotros permanecemos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y la fidelidad del Señor hace, amados hermanos, que nuestra vida aún pueda continuar. Porque ¿qué sería de nosotros, hermanos, por causa de nuestro pecado? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Dios es tan fiel a su palabra, Dios es tan fiel a su amor para con nosotros, que a pesar de que pecamos, Él nos salva, nos rescata, nos ayuda.
caemos en problemas, caemos en enfermedades, por desobediencias, por pecados. Nos metemos en momentos difíciles en nuestra vida por simplemente hacernos lo que nosotros nos parece hacer. Pero Dios es fiel y nos mantiene siempre a salvo. Porque en medio de tal circunstancia, ¿no? Dios guardó a Abraham, ¿no? Y lo sacó de ese lugar. Lejos, muchas veces, amados hermanos, cuando estamos lejos del plan de Dios, más fácilmente vamos a pecar. Amado hermano, cuando estamos lejos de Dios, somos propensos al pecado. El enemigo está ahí. Acuérdense que la Biblia dice que el león está como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo quiere devorar tu vida y lo va a hacer a aquellos que están descuidados, ¿no? A aquellos que están lejos de los propósitos del Señor. Entonces, Dios cuida de sus hijos en medio de las circunstancias y los libra del mal. Dios libró a Abraham de esta situación. Fíjense en qué situación estuvo Abraham. No fue nada fácil, hermanos. Alejarse de Dios, pecar, estar fuera de la voluntad de Dios, amados hermanos, no era nada fácil. Estaba Abraham en una situación muy difícil. Porque el rey de Egipto, el faraón, podía haberlo matado por haberle hecho este mal. Pero Dios guardó su vida e hizo que este hombre malo, obviamente, actuara bien a favor de Abraham. Y dice que dijo Abraham, vete de acá, y le dio todo lo que había tenido y le agregó más cosas todavía, ¿no? Porque ese entonces, dice, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañó a su mujer con todo lo que tenía. O sea, Dios dijo, vete de aquí con todo lo que tienes. Fíjense que Dios es tan bueno que en medio de tal circunstancia difícil, lo preservó del mal. Porque Dios libera a sus hijos y los vuelve al camino que los llamó. Así que Dios liberó nuevamente a Abraham y lo volvió otra vez al lugar donde Dios le había dicho. Amén. Y en ese lugar, amados hermanos, hay algo muy importante que Dios va a hacer. En el capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense, amados hermanos. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su, antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Abraham regresó otra vez al lugar donde Dios lo había establecido, donde él había hecho un altar. Y dice que ahí otra vez Abraham invocó a Jehová, ¿no? Y alabó y adoró a su Señor otra vez. Amados hermanos, Dios te va a hacer volver al camino a fin de que cumpla su promesa en tu vida. Acuérdate, Dios va a hacer que tú vuelvas al camino donde Él te ha mandado para que tú cumplas los propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, la forma como Dios o como Abraham responde en este caminar de fe hacia Dios es que ¿qué hace Abraham? Alaba al Señor, rindiéndose a Él y poniéndose nuevamente, ¿no? Delante del Señor para confiar en Dios otra vez. Abraham nuevamente vuelve al camino de fe. Amén. Y Dios hace algo maravilloso con él, amados hermanos, porque Dios está siempre atento a sus hijos. Él no quiere dejarnos donde estamos. Él quiere que cada día nosotros podamos aprender y confiar en Él. Porque acuérdense, cuando nosotros estamos viviendo una vida con el Señor, la gente de fe no se rinde ante Dios, perdón, la gente de fe se rinde ante Dios y lo adora. Amados hermanos, nosotros que somos de fe, tenemos que estar en constante sumisión delante del Señor, rendidos ante el Señor y adorando a nuestro Dios. Amén. Todos los que somos de fe siempre tenemos que volver al camino del Señor. Amén. Los que son de fe vuelven al camino. Los que no son de fe no se pierden en este caminar. Amén. El Señor entonces dice, llama a Abraham en el capítulo 13, verso 9, dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes. Bueno, acá aparece una situación entre Abraham y su sobrino Lot, ¿no? Saben que en ese lugar, obviamente, Dios cumple su promesa que le dijo, no vas a ser bendecido, ¿no? En donde estás. Y Dios tenía tanta provisión. Y Abraham empieza, amados hermanos, o mejor dicho, los pastores de Abraham tienen un pleito con los pastores de su sobrino Lot. Y tal es la discusión que ellos deciden ir por rumbos distintos. ¿No? Y qué importante, hermanos, es como Dios
toma la situación. Y es bueno que nosotros aprendamos lo que Dios hace aquí en este caminar de fe. Porque ¿saben qué? El hombre de fe, amados hermanos, confía en Dios y no en lo que parece bueno. Y yo le animo, amados hermanos, nosotros en nuestro caminar de fe tenemos que darnos cuenta que hay cosas que a nuestros ojos pueden ser buenos, pero su fin es destrucción, caos y muerte. Por eso que nosotros no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por fe. Amén. Caminamos por fe. Fíjense que Abraham estaba acá con Lot y había problemas con sus pastores. Y Abraham le dice a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la izquierda, a la derecha, yo iré a la izquierda. Y fíjense lo que hace Lot. Y tal vez muchos de nosotros podemos actuar como Lot en nuestro caminar diario. Dice que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea, era una tierra buena, una tierra fructífera. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot así hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot no caminaba por fe, Lot caminaba por vista. Amado hermano, nosotros no nos movemos por lo que vemos. Nosotros nos movemos confiando en Dios. Amén. Lot se movió confiando en lo que ve. Y él dijo, acá el terreno está bueno, hay buena vegetación, mis ovejas, mis animales van a poder comer bien, voy a crecer, voy a estar mejor, entonces me voy por este lado. Y Abraham le dejó la parte árida, la parte donde no había nada, el desierto. Pero Abraham no estaba confiando en lo que veía, sino Abraham confiaba en la promesa que Dios le había dado. Amado hermano, ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado a tu vida? Porque esa es la promesa que te va a prosperar. Esa es la promesa que te va a salvar. Esa es la promesa que te va a sanar. Esa es la promesa que te va a llevar por lugares donde tú ni siquiera te has imaginado. Porque Dios te ha dado una promesa y tenemos que coger esa promesa que Dios nos dio. Amén. Porque todos aquellos que confiamos en Dios, amados hermanos, nos aferramos no a lo natural, sino nos ponemos toda nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho, en la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Por lo tanto, nosotros vamos a heredar bendición porque la palabra de Dios dice que aquellos que confiamos en el Señor somos herederos de una gran bendición. Amén. Dios muestra al hombre de fe para que vea lo que le había dado. Fíjense que cuando Abraham y Lot estaban ahí, marcando hacia dónde van a irse y Lot buscó el mejor terreno y se fue por ese lado, Dios no fue y le dio la espalda a Abraham. Al contrario, Dios se acerca a Abraham y empieza a hablarle a Abraham y le dice, miren lo que le dice. En el verso 14 dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjense, Dios, el Dios de promesas, el Dios de fe, le habla a Abraham y le dice, mira Abraham, tu sobrino ya se fue, ahora quiero que tú mira a tu izquierda, a tu derecha, ¿no? Mira al norte, al sur, al este, al oeste, y mira todo lo que ves, todo eso yo te lo daré. Y aquí viene una de las primeras promesas que Dios le da a Abraham respecto a su descendencia. Y le dice en el verso 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Fíjese que acá Dios le está dando a Abraham un mensaje diciéndole a Abraham, tú vas a ser un padre de naciones. Y acuérdense que Abraham no tenía hijos. Y Dios le dice, tú vas a ser padre de naciones. Tu descendencia será tan grande en la tierra que nadie podrá contarla, ¿no? Por lo tanto, le dice, levántate ahora, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. Y recuerden, amados hermanos, que esa tierra de Canaán no era una tierra que estaba vacía. La tierra de Canaán estaba, ¿qué?
en posesión obviamente de sus habitantes que habitaban en ese lugar. Pero Dios le dice, levántate y ve a tomar esa tierra, ¿no? Porque a ti te la daré. Amados hermanos, en nuestro caminar de fe vamos a enfrentarnos diferentes situaciones de nuestra vida. Y muchas de ellas de repente no van a ser nada fáciles. Pero quiero que sepas de que Dios, si Dios te la dio, Dios te la va a entregar. Amén. Si Dios dijo que esa tierra es tuya, esa tierra será tuya. No importa lo que haya, no importa lo que pase, no importa las circunstancias. Si Dios te dijo que te lo va a dar, entonces lo vas a tomar. Amén. Dios afirma y anima al hombre de fe a tomar la tierra que le ha concedido. Amados hermanos, Dios está más interesado en nuestro futuro, en nuestro éxito, en nuestro bienestar que tal vez nosotros mismos. Dios quiere que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Y Él espera que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Amén. Nosotros que amamos y que creemos en el Señor, siempre vamos a estar adorando al Señor, porque nuestra confianza no está puesta en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios va a hacer a favor de nosotros. Amén. Por lo tanto, dice, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que se levantara y vaya a coger la tierra que le dio? Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová, ¿no? Y nuevamente Abraham en esa actitud de poder adorar a Dios, de confiar en el Señor, de buscar a su Señor, ¿no? Acuérdense que nuestro caminar de fe siempre está en escuchar a Dios, obedecer al Señor, esperar en el Señor, descansar en el Señor y adorar al Señor. Amén. Con estos 5 puntos, estos 5 requisitos, se puede decir, vamos a poder vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Y Abraham estando en ese lugar, hermanos, él seguía creciendo, seguía multiplicándose, seguía haciéndose fuerte. Pero ¿qué pasó? Había pasado que hubo guerra, ¿no? Por la zona donde estaba su sobrino Lot, ¿no? Y vinieron unos ejércitos y obviamente cogieron, ganaron la guerra y se llevaron a Lot como prisionero. Y bueno, amados hermanos, Abraham no se quedó con los brazos cruzados. Un hombre de fe, nosotros que estamos en la fe, vamos a luchar por lo que nos pertenece. Vamos a luchar por nuestra herencia, vamos a luchar por nuestra familia, vamos a luchar por lo que es nuestro. Y si alguien quiere quitártelo, vas a ir y lo vas a coger, lo vas a regresar hacia ti. Porque Dios anhela, amados hermanos, que nosotros guardemos y seamos celosos de la provisión que Dios nos da. ¿Qué había pasado? Que a Lot lo habían llevado prisionero. Dice en el verso 17, verso 14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dice que Abraham, al enterarse que habían tomado prisionero a su sobrino, dijo, no voy a dejar que mi sobrino esté prisionero, sino que él se armó, se preparó para ir y tomar a su sobrino, o mejor dicho, rescatar a su sobrino. Porque, amados hermanos, todos aquellos que confiamos en el Señor, no vamos a dejarlo o no vamos a permitir que nos roben lo que Dios nos ha concedido. Amén. El hombre de fe, amados hermanos, defiende y ayuda lo que es suyo. Amén. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? Eso es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Si estás enfermo, tienes que luchar por tu sanidad. Si un enemigo quiere quitarte las cosas, tienes que luchar para que no te quite esas cosas y recuperar si en caso te lo ha quitado. Dios dice, tenemos que luchar y batallar por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que ser osados, porque tenemos que darnos cuenta que es Dios quien nos cuida, es Dios quien nos provee, es Dios quien nos ayuda, es Dios quien está con nosotros, es Dios quien nos va a restaurar nuestra salud. Cuando el enemigo quiere quitarnos algo, Dios nos va a restaurar lo que nos quiere quitar, porque Dios está con nosotros. Amén. Nuestro caminar de fe va a demandar que actuemos confiados en el Señor, que actuemos sabiendo que nuestro Dios quiere obrar su buena y perfecta voluntad. Amén. Por lo tanto, Dios ayudó a Abraham para que pudiera recuperar a su sobrino, ¿no? E hizo que obviamente su sobrino pudiera quedar bien con él. Y cuando Abraham regresaba, después de haber ganado esta batalla, venía con todo el botín. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, con esa actitud de honrar a Dios, honró al Señor con sus diezmos. Y apareció Melquisedec, dice, ¿no? Y Dios le entregó
¿no? Obviamente, acá vamos a ir un ratito acá al capítulo 14, el verso 10 y 22. Dice, y respondiendo Abraham al rey de Sodoma, has alzado mi mano a Jehová Dios. Perdón, ya, perdón, en el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense qué importante, amados hermanos, es honrar al Señor con todo lo que tenemos. Y Abraham honró a este sacerdote, ¿no? Con los diezmos, ¿no? Y cuando después de haber diezmado a Abraham de todo lo que había, de todo el botín, dice que los reyes se juntaron nuevamente, como dice, ¿no? A repartirse el botín entre ellos. Y Abraham dijo algo muy importante que nosotros tenemos que entender algo. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, le dijo, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Amner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Lo que Abraham estaba diciendo es, yo no voy a coger nada de este botín para que no digas que tú fuiste el que me diste algo de lo que yo tengo. Lo que Abraham le estaba diciendo es, yo confío en Dios, que en Él es mi provisión, Él es mi fuente. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que saber que podemos confiar en Dios, porque sabemos que es Dios quien nos prospera, no el hombre ni las oportunidades que tengamos. Necesitamos en nuestro caminar de fe aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a vivir por Dios. Tenemos que aprender a recibir todo lo que Dios nos da y no dar lugar a que el enemigo diga, bueno, yo lo hice. No, fue Dios quien lo hizo. Y tenemos que aprender cada día a confiar en el Señor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros actuamos de esta manera en nuestro caminar de fe, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a empezar a ir aprendiendo a confiar en Dios. Amados hermanos, todos nosotros que hemos empezado nuestro caminar de fe, nuestra vida cristiana, confiando en el Señor en un inicio, vamos aprendiendo cada día, lucha tras lucha, pelea tras pelea, situación tras situación, a confiar en el Señor. Y a medida que nosotros confiamos en el Señor también se va a ir mostrando, se va a ir revelando a nosotros para que cada vez nosotros podamos tener más confianza en Él. Yo sé, amados hermanos, que de momento que nosotros nacimos de nuevo, nuestro nivel de fe no era igual como el que es ahora. Ahora tenemos que tener más, ya hemos peleado muchas batallas y hemos confiado en que Dios nos ha librado de todas ellas. Por lo tanto, tenemos que aprender a que Dios siempre está ahí para ayudarnos. Y luego que Abraham pasó esta situación, Dios se acerca al Señor. Perdón, Abraham se acerca a Abraham nuevamente, le dice, después, verso capítulo 15 de Génesis, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense que el Señor siempre está alentando a sus hijos. Amado hermano, Dios tiene una palabra de aliento para ti cada día. Dios tiene una palabra de fe para ti cada día. Y nosotros tenemos que ir hacia Él, acercarnos a Él confiadamente para recibir el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Y Dios sabe que necesitamos aliento cada día. ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Amén. Y cuando nosotros sabemos y llevamos esta comunión, esta relación con Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Amados hermanos, todos nosotros tenemos necesidades. Todos nosotros pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Todos nosotros pasamos momentos donde necesitamos de una u otra manera de abrir nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, pasa esto, necesito lo otro. Eso estaba sucediendo, Señor. Y Abraham se acerca al Señor y le dice, Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, este Damaseno Eliezer, dijo también a Abraham, mira, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham se acerca al Señor confiadamente, le abre su corazón y le dice, mira Dios, gracias porque me estás cuidando, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi galardón, tú eres mi provisión, estoy viendo cómo tú estás obrando en mi vida, pero Señor,
no tengo heredero. El único que me va a heredar va a ser este mayordomo mío, ¿no? Eliezer. Y fíjate lo que Dios le responde, ¿no? Porque el Señor siempre escucha tu clamor, un clamor de corazón, un corazón sincero, un corazón que sabe que Dios va a escuchar, porque Dios no está tratando o sea, mejor dicho, nosotros no vamos a tratar de impresionar a Dios. Dios conoce bien nuestro corazón, Dios sabe muy bien nuestro clamor, sabe muy bien cómo estamos. Él nos conoce, Él nos creó, Él es nuestro creador, Él sabe cómo funcionamos, cómo estamos. Y Dios se acerca a Abraham a responder frente a esta petición de Abraham. Miren lo que le dice. Dice, vamos a seguir leyendo en el verso 5 del capítulo 15. Sigue diciendo, ¿no? Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Nuevamente Dios le presenta a Abraham una nueva faceta de su herencia, de su descendencia. Primeramente, ¿se acuerdan versículos atrás que le dijo? Mira, la arena del mar, la arena del mar. Mira, si alguien puede contar esa arena, así va a ser tu descendencia. Ahora le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham, amados hermanos, después de haber pedido al Señor por un heredero y decirle al Señor, bueno, será este siervo mi heredero, dice en el verso siguiente, el verso 6, le dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amado hermano, Dios creyó a Abraham, perdón, Abraham creyó a Dios. Y al creerle que Dios iba a darle una descendencia, aunque no lo veía, no lo tenía, dice que por creer eso, Jehová, por creerle al Señor, dice que esa fe que puso en esa palabra que Dios le dijo, mira tu descendencia, ¿cómo va a ser? Dice que Dios, dice, y su fe le fue contada por justicia. Y cuando hablamos de justicia, amados hermanos, ya hemos hablado meses atrás acerca de la justicia de Dios. ¿Qué significa que un hombre sea justo delante del Señor? Y justamente estamos hablando del tema que el justo por la fe vivirá, ¿no? Habla acerca de que eres una persona acepta en Dios. Eres una persona que está en una correcta posición delante de Dios. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, estás entrando al camino, estás alineándote conmigo. Estás viviendo como realmente yo he decidido que tú vivas. Y Abraham empieza a confiar en el Señor, a creer en el Señor, ¿no? Y Dios empieza a confiar en él, perdón, Abraham empieza a confiar en el Señor de una manera mucho más fuerte. Y le dice, ¿no? Dios acá, luego que Abraham cree en el Señor y esa confianza en el Señor, dice que Dios lo considera como justicia, Dios hace un pacto con él. Dios hace, versículos siguientes, Dios hace un pacto con Abraham. Amado hermano, el pacto lo hace Dios. Dios es el Dios de pactos. Todo hombre de fe, amados hermanos, sabe que Dios cumple sus promesas y las afirma a través de pactos. Por lo tanto, cuando Dios toma la decisión de hacer un pacto con Abraham, Dios hace todo lo necesario para hacer un pacto con él. Y le dice en el verso 19, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande del río Éufrates, y la tierra de los senos de los heteos, de los cadmeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gengeseos y los jebuseos. O sea, Dios le está diciendo, toda esta tierra que pertenece a todas estas naciones van a ser tuyas. Yo te las he entregado a ti. Esa es la verdad del pueblo de Dios. Esa es la verdad de la nación de Israel. Esa es la verdad de aquel hombre de fe que confió y creyó en el Señor. Y esa es la verdad que Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Amén. A medida que nuestro caminar con fe en el Señor se va afirmando, nosotros vamos recibiendo cada vez más, ¿no? La provisión que Dios nos quiere dar al final de todo. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nuevamente, nuestra falta de fe muchas veces nos saca de la voluntad perfecta de Dios. Repito, muchas veces nuestra falta de fe, nuestra poca fe, nuestros fracasos, nuestras debilidades, aún nuestra lucha constante de poder agradar al Señor, ¿no? Hace que a veces nos salgamos de los propósitos de Dios. Y pasó justamente con Abraham.
Saraí ya pasaba 10 años que ella estaba esperando tener ese hijo de la promesa. Ya Dios le había dicho que tu descendencia será como la arena del mar, mira los cielos, así van a ser tu descendencia. Pero no obtenía nada. Tanto así que Abraham le dijo, Señor, será pues mi criado, entonces el heredero del cual descenderá, vendrá mi descendencia. Y Abraham le dijo, no, no, mira, mira cómo va a ser tu descendencia, tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor. Pero Sara aún no se había alineado con el Señor. Y Dios quiere, amados hermanos, que trabajemos siempre en equipo. Tanto Abraham, que estaba firmando su fe en el Señor, que estaba ya casi firme con el Señor, necesitaba que Sara también se alineara en esa fe con el Señor. Pero Sara aún dice que no tenía un hijo, ¿no? Y ya hacían 10 años, ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham, ya ves en el verso, en el capítulo 16 de Génesis, dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, ¿no? Y atendió a Abraham el ruego de su esposa. A veces, hermanos, escuchamos voces que a veces no deberíamos escuchar. Ya eran 10 años que estaba toda esta situación. Y a veces el tiempo es como que un villano, un tirano que va a tratar de sacarte de los planes y propósitos del Señor. Hermanos, no debemos cedernos a voces que nos sacan de la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que estar siempre atentos a la voz del Señor, porque hay palabras, hay frases, hay expresiones que aparentemente son buenas. Dijo, yo te puedo dar mi sierva y de ella podremos tener el hijo, y ahí está la descendencia que Dios nos está diciendo. Pero eso no es lo que Dios le había dicho. Eso no era la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Él le dijo que de tu descendencia, de él, iba a venir, obviamente, la promesa, la descendencia que Dios quería. Por lo tanto, amados hermanos, el tiempo no debe ser una razón para salir de la voluntad de Dios. No permitamos que el tiempo nos aleje de los propósitos de Dios. No permitamos que el tiempo nos haga salir de la perfecta voluntad que Dios tiene para nosotros. Porque dice que Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. O sea, 10 años estaba esperando Sara este hijo. Y no pasaba nada. Hermano, ¿cuánto tiempo estás esperando una promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo estás esperando una promesa de Dios para tu vida? ¿No? Sara tenía 10 años y ya estaba un poquito angustiada, ¿no? 10 años. Hoy ella no era una joven, era una mujer mayor, ya anciana, ¿no? Para aquel entonces tendría ya por lo menos sus 75 años por allí. Y decía, 75 años, yo viejita, ¿cómo va a tener mi hijo? De repente, que este es el método que de repente funciona. Pero amados hermanos, en nuestro caminar de fe, no busquemos métodos, no busquemos planes, no busquemos otras opciones, busquemos el plan perfecto de Dios. Por lo tanto, necesitamos cada día, amados hermanos, caminar con esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas cada día. Amén. Y a medida que nosotros empezamos a vivir, ¿no? Confiados en el Señor, vamos a ver que Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Amén. Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Él no va a fallar. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Por eso la Biblia dice claramente que Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Dice en verso 9, en Hebreos, estamos yendo a Hebreos 11, verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa. Por lo tanto, hermanos, debemos obedecer a Dios con respeto, honra, y debemos ser considerados al llamado que Él nos ha dado. Es importante que nuestro caminar empiece por fe, continúe por fe y seguirá por fe hasta el fin. Nuestro caminar de fe, hermano, nos llevará por lugares que nunca pensamos ni imaginamos que pasaríamos. Acuérdate, nuestro caminar de fe, tu caminar de fe, hermano, te va a llevar a lugares donde nunca has pensado que estarías ni irías, porque Dios te va a llevar por lugares distintos.
Porque la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Dios te va a mostrar cosas que nunca te has pensado o imaginado cuando tú pones tu fe en el Señor, cuando tú pones tu confianza en el Señor. Amén. Porque nuestro caminar de fe, amados hermanos, no queda con nosotros, va a continuar con nuestros hijos, va a continuar con nuestros nietos, va a continuar con aquellos que seguirán nuestro caminar de Dios. Amén. Por lo tanto, la fe nos hace esperar con paciencia la morada que Dios ha preparado para nosotros. Dios tiene una morada especial para con nosotros. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, va a tomar esa morada que Dios quiere que tomemos cuando empezamos a caminar con Él cada día de nuestras vidas. Dios hizo algo imposible. Mejor dicho, Dios hizo de algo imposible algo posible gracias a la fe. Amén. Dios va a hacer cosas imposibles en tu vida, las cuales van a ser posibles gracias a tu fe. Y esa es la fe que Dios quiere que empieces a caminar cada día de tu vida. Y esta fe empezó, amados hermanos, en nosotros en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Él es quien pagó el precio por nuestro pecado. Él nos sacó de la muerte. Él nos sacó cuando estábamos, dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados y nos llevó a tener una nueva vida juntamente con Él, una nueva vida donde ahora vivimos no por vista, sino vivimos por fe, confiando en que nuestro Señor, quien nos sacó, quien nos lavó, quien nos salvó, Él cuida de nosotros cada día de nuestras vidas. Así como con Abraham, hermanos, lo llamó para que cumpliera un propósito y saliera a un lugar donde él no sabía, pero Dios sí lo sabía. Dios te ha llamado y te ha sacado de un lugar de muerte a un lugar de vida para que tú puedas vivir una vida juntamente con Él cada día de tu vida. Amén. Acuérdate, es Dios quien prepara el lugar y el caminar de fe y Él nos va a ayudar a caminar con fe cada día porque nosotros decidimos confiar y caminar en Él. Amén. Cada día de nuestras vidas, hermanos, tenemos que vivir una vivencia con el Señor. Y es bueno que lo vivamos en fe. Amén. Porque el Señor quiere, hermanos, que nuestro caminar sea juntamente con Él, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a seguir conociendo más acerca de Abraham. Vamos a seguir viendo cómo Abraham va pasando de nivel en nivel. Y vemos que ahora Abraham ya confía en el Señor, ya está teniendo más confianza en Él, porque Abraham ha empezado a vivir un caminar con el Señor. Ahora, amados hermanos, ¿cómo está actuando tu fe ahora? ¿Cómo estás viviendo tu fe diaria? ¿Cómo estás moviéndote con el Señor? Porque Dios quiere que tu fe sea una fe viva, no una fe pasiva, no una fe dormida, una fe viva, una fe que esté constantemente moviéndose en los caminos del Señor. Amén. Demos lugar a que el Señor haga su buena voluntad en nosotros y demos lugar para que el Señor se manifieste a plenitud en nosotros y que nosotros podamos descansar en Él, sabiendo que aquel que inició la buena obra en nosotros no va a parar hasta terminarla. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la vida que tú nos das día a día, Señor. Padre, te agradecemos por tu gran amor y cuidado, Señor. Porque en este caminar de fe, Señor, aún estamos moviéndonos cada día, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Padre, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, tú sigues siendo fiel con nosotros, Señor, y tú nos animas, nos alientas para que podamos vivir contigo cada día, Señor. Y ayúdanos, Padre, a recibir esa palabra tuya, Señor. Esa palabra de fe que nos lleva, Señor, a afirmar nuestra vida cada día contigo, Señor, a fin de que vivamos para agradarte a ti en todo lo que tenemos, Señor. Y que nuestra vida no sea una vida común como cualquiera, sino sea una vida de fe, una vida que cada día vamos confiando, viviendo y estableciéndonos en tu verdad, en tu palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en este caminar de fe queremos vivir cada día agradándote a ti en todo, Señor. Y no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre bueno, porque aquellos que hemos creído en Jesucristo, estamos en este caminar de fe, Señor. Y si aún no hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, hoy es el día para empezar este caminar de fe con el Señor. Aquel que nos saca de la muerte y nos lleva a una vida nueva juntamente con Él. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.